Hola, polluelos. Vamos a hablar hoy de fisiología del dolor. Fisiología del dolor es un tema que se relaciona con esta OP, pero que tiene relación con sensibilidad somática, que ya hemos hablado. De hecho, cuando nosotros hablamos de sensibilidad somática, hablamos de las distintas modalidades de la sensibilidad somática, el tacto, presión, frío, calor, y mencionamos al dolor y mencionamos al nociceptor. Simplemente que para esta OP lo vamos a desarrollar un poquito más en profundidad. Para eso, les preparé el siguiente PowerPoint que ahora vamos a ver. Bien. Esta sería la tercera clase y última de sensibilidad somática, de fisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Habíamos quedado que las modalidades de la sensibilidad somática general, porque somática tenés también la visión, la audición, pero general son fundamentalmente el dolor, la sensibilidad térmica para calor y para frío, la sensibilidad táctil, que es el tacto fino o discriminativo y el tacto grueso o protopático, y la propiocepción o sensibilidad profunda. Bien. Con respecto a la fisiología del dolor, primero tenemos que plantearnos qué es como modalidad sensorial. El dolor es una modalidad de la sensibilidad somática que informa sobre lesión tisular. Por ende se considera una sensibilidad vinculada a la protección del organismo, porque si a vos te informa que tu tejido está en contacto con una fuente de lesión, digamos, un tejido corporal está en contacto con una fuente de lesión, te permite a vos instaurar medidas como para alejarte de dicha fuente lesional. Eso preserva al individuo, ¿sí? Así que tiene que ver con la protección del organismo. Hay distintos tipos de dolor. Una velocidad de conducción se lo llama rápido y lento, y esto se relaciona con la duración. Claramente el rápido es agudo y el lento es más crónico. También, de acuerdo a la procedencia, en términos generales, puede ser somático, si proviene de territorios somáticos cutáneos, por ejemplo, o puede ser visceral, cuando proviene de las vísceras del aparato digestivo, respiratorio, genitourinario. Bueno, como todo proceso de la sensibilidad somática, a excepción de los especiales, que veíamos 4 procesos fundamentales, incluyendo la captación, eso lo vimos en visión y en audición. En dolor son 3 los procesos fundamentales: la transducción, la conducción y la percepción. La transducción es la transformación de los estímulos en potenciales. Se realiza en el nociceptor. ¿Cómo se clasifica el nociceptor? Según su localización, están todos los tejidos. Hay, como les dije, receptores nociceptores cutáneos, hay nociceptores viscerales. Según su estímulo adecuado, se dice que es un receptor inespecífico, porque cualquier estímulo de intensidad suficiente como para causar lesión celular estimula el nociceptor. Según su adaptación es nula o incompleta. Según su morfología, fundamentalmente son terminaciones libres. Entonces, básicamente los nociceptores son los mecanonociceptores y los termonociceptores, que son terminaciones libres de neuronas cuyas fibras de conducción son de tipo A delta. Esto corresponde al dolor rápido, ¿sí? Son fibras gruesas y mielinizadas. En cambio, los receptores polimodales del dolor son receptores que van conducidos por fibras C, que también pueden percibir sensaciones térmicas, son terminaciones libres, pero son conducidas por fibras delgadas y amielínicas, y corresponden al dolor lento, ¿sí? Esos son los tipos de nociceptores que hay. El mecanismo de transducción, importante, el nociceptor responde a cualquier estímulo de intensidad suficiente como para causar lesión celular. Si yo te toco, tacto; si te pego, dolor. Si te coloco algo que está a una temperatura de 30 grados, le sentí el calor; si está a 100 grados, te va a quemar, te puso dolor. Si te coloco una sustancia, un pH 7 en la boca, le sentí el gusto. Si está un pH 1 o 2, te hace un agujero en la lengua y le sentí dolor, porque te produce una lesión. Entonces, cualquier estímulo de intensidad suficiente como para causar lesión celular estimula el nociceptor. La lesión de las células liberará sustancias tales como bradicinina, histamina, serotonina, prostaglandina, leucotrieno, la sustancia P, especies reactivas del oxígeno, potasio, lactato, ATP. Cualquiera de esas individualmente podría estimular el receptor del dolor. Tales sustancias estimulan al nociceptor. Bueno, con respecto al mecanismo de transducción, estímulos dolorosos, mecánicos, térmicos y químicos estimulan al nociceptor. Los estímulos mecánicos: si te pegás, estás clavando un clavo, erraste al clavito y te pegaste en el dedo. Si te quemás, eso te va a dar un dolor agudo. Sustancias químicas generalmente producen una irritación, un dolor más crónico o sordo.
porque es dolor, porque van por fibras lentas. Respecto al mecanismo de transducción, entonces cualquiera de esos estímulos que vimos antes tiene que causar lesión en las células. Y ahí se libera potasio, bradicinin, serotonina, prostaglandina y histamina, ¿sí? A su vez, las células del sistema inmunitario, porque se produce un proceso inflamatorio, liberan también histamina. Bueno, se produce una liberación de sustancia P hacia las células del sistema inmunitario, que la estimulan para que libere histamina, porque la histamina es un vasodilatador. Bueno, y después, vía ganglio de raíz dorsal, termina en la médula espinal, donde también se liberará glutamato en la sinapsis si es dolor rápido, o se liberará sustancia P si es dolor lento. Bueno, ¿cómo es la conducción? Ya lo vieron con el FAR, se hace por la vía termoalgésica, que parte de nociceptores y termorreceptores, porque esta vía es tanto para calor y dolor, para las sensaciones térmicas y para el dolor. La primera neurona está en el ganglio de la raíz dorsal, o en el ganglio de Gasser, por ejemplo, si hay un dolor de la cabeza, del trigémino. La segunda neurona está en la sustancia gelatinosa de Rolando, o los núcleos sensitivos del trigémino. Y la de conducción en la médula es el haz espinotalámico lateral. Va por el cordón anterolateral, en este caso por el lateral. Pero este se divide evolutivamente en dos. El neoespinotalámico, que sirve para el dolor agudo o rápido, y el paleoespinotalámico para el dolor crónico lento. Ahora lo vamos a diferenciar. La tercera neurona está en el tálamo, en el núcleo ventral posterolateral, y del cuello para abajo, en el núcleo ventral posteromedial, y del cuello para arriba. Y llega al área cortical somatostésica primaria del lóbulo parietal. Áreas 1, 2 y 3 de Broad. Bueno, entonces ahí tenemos la vía termoalgésica, parte de receptores tales como el corpúsculo de Ruffini para el calor, el bulbo de Krauss para el frío, las terminaciones libres para calor o dolor. Entran por fibras diferentes de distinto grosor a la médula espinal y con distinta velocidad de conducción. La primera neurona está en el ganglio de la raíz dorsal, la segunda neurona en el asta dorsal, en las láminas 1, 2, 3 y 5 de Rexel. Fundamentalmente en anatomía decimos la sustancia gelatinosa de Rolando, pero esa corresponde a las áreas 2 y 3. Después asciende por el cordón lateral, por los haces paleoespinotalámico, el neoespinotalámico, llega al tálamo, donde encontramos la tercera neurona, y del tálamo se proyecta por las radiaciones talámicas al córtex del área somatostésica. Bueno, vamos a diferenciar lo que es el dolor agudo o rápido del dolor crónico. El dolor agudo, los estímulos que lo provocan son fundamentalmente mecánicos o térmicos. Son conducidos por fibras A delta, que son gruesas y mielinizadas. Por eso tiene una velocidad no tan grande como las A alfa, que son más gruesas y llegan a los 100 metros por segundo. Estas llegan de 6 a 30 metros por segundo, pero las del dolor lento van de 0,5 a 2, o sea que son más lentas que estas. Bueno, este informa sobre una situación lesiva para que la persona reaccione de inmediato y se aparte del estímulo. Tiene la primera neurona en el ganglio de la raíz dorsal, con el ganglio de Gasser del quinto par, una segunda neurona en el asta dorsal, en la lámina 1 de Rexel. Es conducido por el haz neoespinotalámico del sistema anterolateral. Unas fibras terminan en la sustancia reticular del tronco, pero la mayoría pasa por el tálamo. Entonces se encuentra con la tercera neurona en el núcleo ventral posterolateral o posteromedial, y se integra en el área S1, que es la somatostésica primaria del lóbulo parietal. Bueno, la percepción de localización e intensidad es muy precisa para el dolor agudo. Y el neurotransmisor que conduce, digamos que en la sinapsis conduce la vía, es el glutamato. En cambio, y ahí tenemos el nivel medular, miren. Esta es una lámina que vimos en unas de las clases anteriores. Este es el asta dorsal, este es el asta anterior. En el asta dorsal o posterior, desde el asta dorsal o posterior hasta el asta anterior, yo tengo las 8 láminas de Rexel. Las 9 láminas de Rexel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Bien, entonces, hasta las 5 estamos en el asta dorsal, y el dolor lento, el dolor rápido que viene por las fibras A delta, hace sinapsis en la lámina 1. El dolor lento que viene por la C, hace sinapsis en la 2 y 3, que es lo que corresponde a la sustancia gelatinosa Rolando, pero también hace sinapsis en la 5. De ahí cruzan por la comisura anterior, hacia el lado opuesto, como una vía cruzada, y asciende por el haz contralateral, el haz espinotalámico lateral, contralateral. Pero ahí se divide nuevamente la fibra del dolor agudo y la fibra del dolor crónico. Estas van por el neoespinotalámico y estas van por el paleoespinotalámico, las del dolor crónico. Bueno, este dolor crónico proviene de estímulos químicos más que mecánicos y térmicos, o de mecánicos y térmicos si los mismos son persistentes. Son conducidos por fibra C,
que son delgadas y amielínicas, y una velocidad de conducción de 0,5 a 2 metros por segundo, tiende a crecer con el tiempo, ocasionando gran sufrimiento a la persona afectada. El dolor crónico es desagradable, es difícil convivir con él, afecta las actividades cotidianas. Generalmente, chicos, el dolor es el motivo de consulta número 1 en el consultorio médico, de clínica médica. La gente a lo mejor tolera otros signos de síntomas, pero el dolor, cuando algo te duele, vos consultás. Y sobre todo si es un dolor crónico, que se hace desagradable, intolerable, compromete tu vida cotidiana. La primera neurona está en el ganglio de la raíz dorsal, en el ganglio de Gasser del quinto par, igual que el dolor rápido, pero la segunda neurona cambia, porque está en el asta dorsal, pero en las láminas 2, 3 y 5 de Rexel. En lugar de ir por el as neoespinotalámico, va por el paleoespinotalámico, que evolutivamente es más viejo, y acá algunas fibras terminan en la sustancia reticular del tronco, otras en la región tectal del mesencéfalo, otras en la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo a nivel del acueducto de Silvio. La mayoría también pasa por el tálamo, pero encuentra la tercera neurona no en los núcleos ventral posterolateral y ventral posteromedial, sino en los núcleos intralaminares, que después la corteza terminan en el SI del lóbulo parietal, en la somatostásica primaria, pero también se pueden presentar en forma difusa en la corteza. Por eso, la percepción de localización e intensidad es más difusa, más difícil apreciar de dónde viene el dolor. A veces tenés una lesión en el dedo, pero te duele toda la mano, tenés como un adormecimiento y un dolor en toda la mano, y acá el neurotransmisor cambia también, es la sustancia P. O sea, que la vía del dolor rápido y la vía del dolor lento tienen diferencias, que son los estímulos. En el dolor rápido es fundamentalmente mecánico y térmico, y en el dolor lento fundamentalmente químicos. El haz de conducción, en el dolor rápido es A delta, fibras A delta, y en el dolor lento son de tipo C. La velocidad de conducción, obviamente, en el dolor rápido es de 6 a 20, 30 metros por segundo, mientras que acá es de 0,2 a 2, es de 0,5 a 2 metros por segundo. Después, la segunda neurona se encuentra en la lámina 1 de Rexel para el rápido, 2, 3 y 5 para el lento. El haz de conducción es el neoespinotalámico para el rápido, el paleoespinotalámico para el lento. Los niveles subcorticales por donde pasa, el dolor rápido puede terminar en la sustancia reticular, y nada más. El dolor lento termina en la sustancia reticular, en la periacueductal, en los núcleos del techo del mesencéfalo. Y después, cuando llegan al tálamo, el rápido va a núcleos de proyección específica, que son el ventral posterolateral y el ventral posteromedial, mientras que el lento puede ir a los núcleos intralaminares del tálamo, y proyectarse en la corteza cerebral en forma difusa. El neurotransmisor del rápido es glutamato, el neurotransmisor del lento es sustancia P, y la percepción de localización y de intensidad en el rápido es muy precisa, en el lento es poco precisa. Bueno, respecto al nivel troncoencefálico, por ahí pasan los dos, obviamente, se reúnen las dos vías. Las fibras del dolor rápido van a los núcleos estos específicos del tálamo y se proyectan en las áreas somatosensitivas. En cambio, el dolor lento, ambos dan fibras para la sustancia reticular, ¿sí? Pero después el lento suele proyectarse hacia los núcleos intralaminales, que tiene una proyección difusa en la corteza para mantener el estado de vigilia. Bueno, última instancia de la fisiología del dolor, percepción. Se da obviamente en la corteza cerebral. ¿En qué áreas? Bueno, las somatoestésicas, primaria y secundaria, pero también en áreas que están vinculadas con las emociones y estructuras afines, como por ejemplo el sistema límbico, el lóbulo de la ínsula, el giro cingulado. O sea, todas estas áreas pueden recibir o percibir el dolor, algunas en forma más precisa que otras. Las señales del dolor avivan la excitabilidad cerebral global. Si a vos te duele algo, estás como alerta por ese dolor, y esto explica por qué es casi imposible que concilie el sueño una persona que sufre dolor intenso. Se tiene que tomar un ansiolítico o un analgésico. Bueno, la percepción del dolor es de modalidad, de localización, intensidad, como siempre. Son los tres aspectos básicos de la percepción de las modalidades sensoriales. Respecto a la modalidad, va por el principio de la línea marcada, que antes era la ley de la energía nerviosa de Müller. ¿Qué quiere decir esto? Si proviene de un nociceptor, si es conducido por la vía termoalgésica, y si llega a columnas neuronales específicas en la corteza somatoestésica que perciben o que tienen codificado el dolor, se percibe como dolor. ¿Ah? No lo puedes confundir con otra cosa. Localización. Acá es más complicado. Según la ley de la proyección, la localización del dolor se percibe según el área somatotópica cortical donde llega el estímulo. Bárbaro, eso lo hemos visto.
Pero la localización del dolor somático, el que proviene de un territorio de la piel, se percibe con exactitud, pero no así la del dolor visceral. Entonces, ¿qué pasa? La percepción de localización del dolor visceral se refiere a un territorio somático. Eso es lo que se conoce como dolor referido. ¿Qué es el dolor referido? Es un dolor originado en la lesión de una víscera, pero referido a un territorio somático. Dicho territorio somático puede estar alejado de la víscera, pero está relacionado con ella por su origen embriológico. Esto va a ser importante para el diagnóstico clínico de dolencias en las cuales el dolor es el único síntoma. Por ejemplo, te duele el hombro o la mandíbula y a lo mejor estás teniendo un infarto. Eso lo puede interpretar una persona que conoce lo que se conoce como regla de los dermatomas. Esto del origen embriológico. ¿Qué dice la regla de los dermatomas? Que una víscera se va a proyectar a aquel territorio somático que esté relacionado con la víscera por derivar de un dermatoma embriológico similar. Los dermatomas eran son sitios que originan la dermis dorsal provenientes de un somita. ¿Se acuerdan de los somitas? Volvamos a embriología. Vos tenías el ectodermo, el mesodermo, el endodermo. El mesodermo se dividía en cefálico, notocordal y caudal. El notocordal se dividía en paraxil, intermedio, lateral. El paraxil se fragmentaba en bloques, que eran los somitas o somites. Cada somita tenía 3 partes. El esclerotoma, que originaba huesos, el miotoma, que originaba músculo, y el dermatoma, que originaba un sector de la piel. Bueno, y si hay un órgano que está relacionado con ese sector de la piel, que deriva de un mismo dermatoma, a lo mejor el dolor se refiere a él. Entonces, en la localización del dolor referido se transmite a través de vías viscerales. Cuando el dolor visceral queda referido a la superficie, a un sector, se localiza en el dermatoma del que procedía este órgano visceral en el embrión. ¿Sí? Por ejemplo, el corazón se relaciona con el dermatoma C3 y T5. Y el estómago, o sea, cervical 3 y torácico 5. Y el estómago con el torácico 7 a 9. Entonces, de este mismo dermatoma surge la piel del hombro izquierdo. ¿Sí? Entonces, muchas veces vos tenés un infarto y te termina doliendo el hombro izquierdo. O a veces también la mandíbula o el brazo izquierdo. El apéndice, a veces, el apéndice está en la fosa ilíaca, ¿sí? Aquí, fosa ilíaca derecha. Pero se percibe en el área que rodea el ombligo, la región umbilical. Eso es también, porque está relacionado embriológicamente con el dermatoma que origina ese sector de la piel. Entonces, si vos conocés eso, podés diagnosticar, si sos médico clínico y tiene un paciente con un dolor de hombro, y vos sabés que no tiene antecedente a veces golpeado el hombro. Ahora tampoco vamos a psicopatearnos de que todo dolor de hombro está teniendo un infarto, ¿no? Porque si vos sos joven, no fumás, no sos obeso, no sos sedentario, qué sé yo, no tenés la presión elevada, la posibilidad de que tenga un infarto es rara. Entonces también uno utiliza, digamos, lo que se llama noción de foco en clínica médica, para orientarse en el diagnóstico. Si es más probable que el dolor provenga de otro lado, bueno, vos primero investigás las otras causas. Ahora, si vos tenés 60 o 70 años, fuiste fumador, sos gordo, sedentario, tenés hipercolesterolemia, tenés hipertensión, sos diabético y te duele el hombro, ojo, porque puede ser un infarto. ¿Entienden? Bueno. Teoría sobre la génesis. Hay 2 teorías, la de la convergencia y la de la facilitación. ¿Qué dice la teoría de la convergencia? Dice que vos tenés, por ejemplo, estas fibras provienen de un territorio somático, esta es la primera neurona, esta es la segunda. Estas fibras provienen de un territorio visceral, esta es la primera neurona, esta es la segunda, y la primera neurona del territorio visceral converge hacia la segunda neurona del somático. Y de esa manera estimula el somático para llegar al sistema nervioso central. Teoría de la convergencia. La otra, que es la de la facilitación, dice que no. Las fibras viscerales van a su correspondiente segunda neurona y de ahí al sistema nervioso. Pero antes de llegar a la segunda neurona visceral, emite una ramificación, una divergencia, que facilita la excitabilidad de la segunda neurona del territorio somático. Entonces, cuando tenés una lesión en la víscera, te duele la víscera y te duele el territorio somático. Como en el cerebro, cuando llegan los 2 estímulos al cerebro. En el cerebro, la víscera no está bien representada, pero el territorio somático sí. ¿Vos qué haces? Como el dolor es una señal de alarma, de que algo anda mal, de que estás sufriendo una lesión, al menos le prestás atención al dolor somático. ¿Está? No es que ignorás completamente la señal. Entonces, convergencia, cuando 2 neuronas, la primera somática y la primera visceral, convergen en una segunda neurona y se estimulan. En una segunda neurona en somático.
Y la divergencia es cuando ambas van a su correspondiente vía, pero la visceral, antes de llegar a su segunda neurona, diverge y estimula la somática. Bueno. El dolor visceral, cualquier fenómeno que produzca estimulación difusa de terminaciones nerviosas para el dolor en una víscera, produce un dolor intenso. Realmente el dolor, otra cosa para diferenciarlo, es que en un pequeño dolor suelen ser dolores intensos. Por ejemplo, la isquemia intestinal. Isquemia cuando falta sangre en el intestino. Bueno, estos dolores se los utiliza para el diagnóstico de inflamación, de infección o de padecimientos de las vísceras, que uno no puede llegar a verlas, ¿no? Es todo indirecto. Entonces, las causas del dolor visceral pueden ser la isquemia, o sea, falla sanguínea, que libera, las células que se mueren por isquemia, liberan bradicinina y enzimas proteolíticas. Puede ser el espasmo de vísceras huecas, por ejemplo, un espasmo esofágico, se te contrae bruscamente el esófago y te produce un dolor precordial, que también lo confundís con el corazón, o un dolor lumbar. Acá también se produce estimulación mecánica y además el espasmo de la víscera comprime los vasos que la irrigan y producen isquemia. Puede ser un estímulo químico, una úlcera, por ejemplo, y el jugo gástrico te va a producir un agujero y va a estimular el receptor del dolor. Y también puede estar muy dilatada, cuando comes mucho, cuando te comes un bolo alimenticio muy grande, no lo masticás bien y lo tragás, y cuando está pasando por el esófago te duele, porque se distiende, la hiperdilatación de la víscera hueca produce dolor. Son siempre dolores muy intensos. Ahora bien, el dolor parietal provocado por enfermedades viscerales se produce porque, esto, bueno, para poder entender esto tenemos que ver nutrición, o sea, se los agregué porque quería explicarles lo del apéndice, pero en realidad, vos tenés que los órganos abdominales están recubiertos por una membrana serosa, que es el peritoneo, que tiene una hoja visceral y una hoja parietal, ¿sí? La hoja visceral está contra la víscera y la hoja parietal está contra la pared abdominal. Entonces, cuando el peritoneo parietal tiene amplia inervación dolorosa de nervios raquídeos periféricos. Y ahí, si duele el peritoneo, el dolor es agudo. En cambio, ¿cómo se transmite el dolor visceral y parietal? El visceral verdadero se tiene que referir a un territorio. ¿Por qué? Porque el peritoneo visceral no está tan ricamente, y la víscera, no está tan ricamente inervado como el peritoneo parietal. En cambio, el parietal se localiza directamente sobre la zona dolorosa. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, pensemos en el apéndice. Este es el apéndice. Una víscera que nosotros tenemos en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Entonces, si vos tenés un apéndice inflamado, una apendicitis, por las fibras del dolor visceral, entra a la médula torácica a nivel T10 o T11, o sea, la 10ª vértebra, la 11ª vértebra, y después se refiere a nivel periumbilical, porque estas metámeras, estas derivan de un dermatoma que origina la piel de la región umbilical. Entonces no te duele la fosa ilíaca. El tipo entra con un dolor alrededor del ombligo, inespecífico. Y piensa que pueden ser los intestinos, pero algo muy difuso. Ahora, si el impulso ya, digamos, la apendicitis la ignoraste, ¿sí? Y el dolor se hizo, la inflamación se hizo más intensa y afectó el peritoneo parietal, ahí te va a doler bien donde está la víscera, ¿sí? Ese es un dolor en fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque está alterado el peritoneo parietal. Es un dolor somático. Tiene fibras somáticas y esas se localizan bien, ¿entienden? Por eso acá hay que prestarle atención al dolor incipiente, al primer dolor, que todavía es referido, porque quiere decir que ahí es todavía apendicitis y no peritonitis, ¿entienden? Entonces, los médicos clínicos están muy atentos a todos estos síntomas y a algunos signos que derivan de la inflamación de la víscera, como los signos de compresión y de compresión abdominal. Esto lo vamos a ver en nutrición. Bueno, listo con localización. Vamos a la intensidad. La percepción de la intensidad del dolor se basa, como todo percepción de intensidad, en la ley de Werner-Fechner, según la cual dicha percepción será mayor cuanto más intensa sea la lesión celular o los fenómenos subaespacial, temporal, ya lo hemos visto en la clase anterior. Sin embargo, en el caso del dolor, existen vías de modulación del dolor, que operan sobre el asta dorsal de la médula espinal. Por eso decimos que la médula espinal actúa como la compuerta del dolor, que a nivel, como si fuera un semáforo, lo deja pasar o no. Hay una alteración de la señal nociceptiva en el asta dorsal de la médula espinal, donde se entrecruzan las terminaciones nerviosas, las del dolor, más las del tacto, más las del frío, etc. Y acá se liberan neurotransmisores y neuromoduladores que te pueden inhibir o te pueden amplificar o alterar la señal sensorial. Entonces decimos que el asta dorsal es la compuerta del dolor porque te lo deja pasar o no te lo deja pasar, una puerta, se abre o se cierra.
Esta inhibición del dolor puede ser de dos tipos: descendente, desde el encéfalo a la médula, o ascendente, de la piel hacia la médula. Y las dos, tanto la descendente como la ascendente, actúan por inhibición lateral, presináptica y postsináptica, que ahora les voy a explicar cómo es eso. Bueno, con respecto a la descendente, es un sistema de supresión del dolor que se origina en el encéfalo y en la médula espinal, y este sistema de analgesia arranca en la región gris periacueductal y en áreas periventriculares del mesencéfalo, en el tronco encefálico, en la parte superior de la protuberancia y en las porciones del tercer y cuarto ventrículo, en el núcleo magno del RAFE, en el núcleo reticular paragigantocelular, son todos núcleos descritos en los libros de fisiología que tienen poca importancia. El encefálico está alrededor del acueducto de Silva, en el mesencéfalo, también en la protuberancia, en donde está la sustancia reticular, y este complejo inhibitorio del dolor llega hasta las astas dorsales de la médula espinal. Entonces, ¿cómo lo hace? Esta inhibición descendente, partiendo de los núcleos periventriculares a nivel del encéfalo, en el mesencéfalo, la sustancia gris periacueductal, también en las protuberancias, ¿no es cierto?, cerca del tercer ventrículo y del cuarto ventrículo. Bueno, ahí descienden fibras al núcleo magno del RAFE protuberancial, descienden neuronas serotonérgicas del núcleo magno del RAFE, y cuando llegan a la médula, a este nivel, estimulan unas neuronas que llaman encefalinérgicas, que liberan encefalina. Las encefalinas son péptidos opioides endógenos. ¿Qué es un péptido opioide? Es un péptido derivado del opio, ¿sí? El opio es una planta. Del opio se obtiene la morfina, y de la morfina, por acetilación, se genera la N-acetilmorfina, que es la heroína, que es una droga terrible de abuso. Bueno, son sustancias que producen adormecimiento, analgesia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la morfina se le da a los individuos, por ejemplo, a los enfermos de cáncer terminal, que tienen dolor generalizado, como un uso compasivo, digamos, ¿no? Sabemos que lo va a anestesiar, lo va a disociar del tiempo y el espacio, prácticamente va a quedar como nubilado, dormido, sin conexión, pero por lo menos no sufre de lo que decimos, ¿eh? Una de las funciones de la medicina, la gran función es prevenir las enfermedades, sino diagnosticarlas tempranas, tratarlas, rehabilitar al paciente, y si no es posible nada de esto, ayudar al buen morir, ¿entienden? Es una de las funciones de la medicina. No matar, eso es eutanasia, no estoy hablando de eso, pero sí ayudar al buen morir. Una persona que naturalmente se va a morir, bueno, lograr que esa muerte se llegue a ese momento culmine de la vida de un individuo de una manera más digna y con menos sufrimiento. Bueno, ahí vos le das morfina. Ahora, la morfina y la heroína, ¿por qué causan analgesia? Porque se unen a receptores que ya tenemos para esa sustancia. ¿Y cómo? ¿Nosotros generamos nuestra morfina endógena? Sí, se llaman péptidos opioides endógenos, son las encefalinas, las endorfinas, las dinorfinas, etcétera, que son sustancias liberadas por neuronas y que tienen efecto inhibitorio sobre otras neuronas. Bueno, acá, la serotonina, liberada por las neuronas del núcleo del RAFE, lo que hace es estimular estas neuronas encefalinérgicas en el asta dorsal de la médula espinal, y estas neuronas, por inhibición lateral, inhiben la transmisión sináptica del dolor entre la primera y la segunda neurona del dolor, evitando que siga hacia la vía termoalgésica, por la vía termoalgésica para arriba. Entonces, cuando se produce la inhibición descendente, el asta dorsal, actuando como una compuesta del dolor, deja de percibirlo. ¿Y cuándo se daría la inhibición descendente? A veces nosotros nos podemos concentrar para que algo no nos duela, ¿no es cierto? Por supuesto que tiene que ver con la magnitud del dolor, con la intensidad de la lesión. Es difícil que vos puedas, por ejemplo, si tenés una quemadura de tercer grado, algo por el estilo, que vos puedas modular eso. Pero niveles menores de lesión, uno concentrándose los puede modular, los puede controlar, ¿no? En cambio, la inhibición, seguimos con la descendente, perdón. Acá nuevamente habla del sistema de los opioides cerebrales, que hay más de una docena en distintos puntos del sistema nervioso central, que son productos de degradación de la propia melanocortina. Este es un precursor común de los opioides, la melanocitoestimulante y la adrenocorticotrofina. Se producen las neuronas, en las células de la hipófisis, porque estas tres sustancias se pueden producir en la hipófisis. Y bueno, esto va a liberar proencefalina, prodinorfina, que originan encefalina, dinorfina, bueno, péptidos opioides. En el hipotálamo y la hipófisis se libera la beta-endorfina, la metencefalina y la dinorfina en el tronco del encéfalo y en la médula espinal, y estos propician inhibición presináptica y postsináptica de las fibras para el dolor C y para el dolor A delta, dolor lento o dolor rápido,
al hacer sinapsis en las astas dorsales. Bueno, además hay una inhibición ascendente. ¿Qué es lo que hacemos cuando a veces nos quemamos o nos cortamos, o cuando te cortás, viste, con una hoja de papel, el filo de la hoja de papel que te da como una sensación dolorosa? Bueno, ¿qué haces muchas veces? Muchas veces te frotás la zona, ¿sí? O te la chupás. ¿Por qué? Porque al chuparla lo que tratás es de enfriarla con saliva, con agua, y estimular los receptores del frío. En realidad, a la temperatura que se encuentra en la boca, eso es poco eficaz. Pero, sobre todo también el tacto, en la zona, más allá del frío, que es lo mismo que cuando te frotás, estimula receptores táctiles. Y los receptores táctiles van junto con los del dolor, y a nivel de la médula espinal, por inhibición lateral, una divergencia de la vía del tacto es capaz de inhibir a la vía del dolor. Es decir que la inhibición de la transmisión del dolor mediante la presencia de señales sensitivas táctiles simultáneas se produce porque la estimulación de las fibras sensitivas grandes, tipo A, beta, que son del tacto, procedente de receptores táctiles periféricos, puede deprimir la transmisión de señales de dolor procedente de la misma región corporal. Entonces, al producir la inhibición lateral local en la médula espinal, por ejemplo, cuando te rozás después de una lesión, y esta es la base fisiológica de la acupuntura. La acupuntura, que algunos consideran una pseudociencia o algo que no tiene base científica, por el contrario, es una ciencia milenaria, o es una práctica milenaria, pero que en la actualidad se ha demostrado que tiene una base científica. Cuando vos, con la aguja de acupuntura, tocas, lo que estás tratando de estimular es el denominado receptor en cúpula de higo. El receptor en cúpula de higo es un conjunto de discos de Merkel que se encuentra en la base del folículo piloso, en la papila, en el bulbo piloso. Cuando vos lo estimulás, desencadena una señal. Esa señal va por receptores A beta, y de acuerdo al dermatoma, entrará junto a las fibras de un dolor, del dolor de una víscera o de un territorio determinado, y por inhibición lateral te calma el dolor. Esa es la base de la acupuntura. También el tratamiento del dolor con estimulación eléctrica tiene la base de producir la inhibición ascendente. Escuchá, y otra cosa, otro ejemplo de este tipo de inhibición. ¿Viste cuando un deportista, un futbolista, se golpea y está tirado en el piso muy dolorido y entra el médico con un spray, le tiene un spray en la lesión? Bueno, ese spray es algi spray, es gas freón, y estimula los receptores del frío. La lesión la tiene igual, ¿sí? Pero la siente menos. ¿Por qué? Porque hace lo mismo que el tacto. El receptor del frío, al igual que el receptor del tacto, puede inhibir lateralmente la percepción del dolor. Bueno, queridos, esto que les acabo de explicar, y les voy a explicar una cosa más, que no está en láminas. Se los voy a explicar en el pizarrón acá. Me permiten un minutito más. ¿Qué es lo de la inhibición lateral? Mirá, vos tenés acá, suponete, esta es la médula espinal, ¿no? Y vos tenés las fibras del dolor que provienen de un nociceptor, corresponden a una primer neurona que está en el ganglio de la raíz dorsal, penetra y encuentra una segunda neurona en la sustancia gelatinosa de Rolando, y de ahí el haz espinotalámico. Bien, entonces, ¿cómo se produce la inhibición? Ahí está. La inhibición descendente, obviamente, por haces que bajan desde el encéfalo. Y estos haces van a ir a la terminación presináptica o a la postsináptica. ¿Cómo se produce la ascendente? A partir de receptores táctiles. Estas eran fibras C o fibras A delta, estas son fibras A beta. Esto corresponde a la propia vía del tacto, ¿sí? Que asciende. Esta vía táctil. Entonces, estos son los receptores A beta. Una divergencia de esta vía puede actuar a nivel pre o postsináptico. Entonces, esto es descendente porque baja del encéfalo. Esto es ascendente porque sube de receptores del tacto. Y acá se produce la inhibición lateral. Bien, en esta inhibición lateral, vos podés actuar sobre el componente presináptico o sobre el componente postsináptico. ¿Cuándo inhibo una sinapsis a nivel presináptico? Cuando cierro canales de calcio, que eran necesarios para que se exocite el neurotransmisor glutamato o sustancia P desde el terminal presináptico hasta el espacio intersináptico. Si yo cierro los canales de calcio, por más que llegue el estímulo, el potencial de acción, no se va a exocitar el neurotransmisor. Cuando provoco una inhibición postsináptica, cuando abro canales de cloro
o cuando abro canales de potasio. Esto provoca la hiperpolarización del componente postsináptico, esto provoca un potencial postsináptico inhibidor, y esta neurona, la segunda neurona de la vía del dolor, se hace menos sensible, digamos, menos excitable a los estímulos del dolor, al neurotransmisor del dolor, que es la sustancia AP o el glutamato. Conclusión, tanto la vía descendente como la vía ascendente pueden actuar a nivel, por inhibición lateral, presináptica o postsináptica, en la primer sinapsis, entre la primera y segunda neurona de la vía del dolor. En la inhibición presináptica cierran canales de calcio, en la inhibición postsináptica abren canales de cloro o abren canales de potasio. ¿Estamos? Bueno, polluelos, esta es la parte de fisiología del dolor. Con esto completamos los temas de la OP. Nos vemos en la próxima clase y sigan cuidándose, polluelos.